Narrador de historias. Dicen que hay calles que guardan secretos, esquinas donde el tiempo parece haberse detenido, y callejones que respiran como si fueran testigos de un pacto siniestro. Hoy te llevaré a uno de esos sitios, un lugar que todavía existe en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y cuya sombra ha dado nombre a una de las leyendas más oscuras de todo México, el Callejón del Diablo. En los albores del siglo XVII, Saltillo no era la ciudad bulliciosa que hoy conocemos. Entonces apenas despuntaba como villa española rodeada de huertas, solares y casonas donde se entrelazaban colonos tlaxcaltecas con criollos y peninsulares. Entre esas calles todavía polvosas con faroles de aceite que apenas lograban ahuyentar la negrura de la noche, se levantaba el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, habitado por descendientes de aquellos tlaxcaltecas que habían acompañado a los conquistadores. Era una época de rezos, procesiones y campanas de convento, pero también de rumores, supersticiones y miedos que caminaban de boca en boca. En medio de todo ello vivía don Juan de Solís, un hombre respetado. Era español de noble porte, 60 años, bien llevado en un cuerpo sano y fuerte. Estaba casado con una mujer joven, bella y hacendosa, con la que había tenido un único hijo, un muchacho de 18 años, inteligente, gallardo, que estudiaba con los franciscanos del convento de San Francisco. Don Juan tenía todo lo que cualquiera envidiaría: una familia amada, una vida tranquila, la estima de sus vecinos, y sin embargo, en su corazón se había sembrado la más venenosa de las dudas, la sospecha de que su esposa lo engañaba. Esa idea lo devoraba por dentro. La celosa desconfianza crecía día a día hasta convertir la dicha en tormento. Una noche, cuando las campanas ya habían marcado las 8 y las calles permanecían cerradas y silenciosas, don Juan regresaba a casa. De pronto, sintió pasos detrás de él. El hombre prevenido puso mano a su espalda, pero aquel desconocido no parecía un ladrón ni un asesino. Era un tlaxcalteca de rostro cansado, vestido humildemente, que le saludó con respeto. «Soy Blas Cázares, servidor de su merced», dijo aquel hombre con voz firme y serena. El caballero se tranquilizó, conversaron brevemente. Blas aseguró que conocía a su familia desde generaciones atrás y que siempre había sentido afecto por la casa de los Solís. Pero antes de despedirse, aquel hombre bajó la voz. «Su merced cavila y sufre porque cree que su esposa le engaña». Don Juan se quedó helado. ¿Cómo podía saberlo ese hombre? El tlaxcalteca continuó: «Dentro de 4 días le daré pruebas de que se equivoca o de que no». Don Juan aceptó el pacto, el día sellado, y regresó a la misma calle. El tlaxcalteca apareció como surgido de la nada y con calma terrible sentenció: «Por desgracia, lo que sospecha su merced es cierto. Su esposa recibe a otro hombre en secreto». Le indicó el modo de descubrir la traición: fingir un viaje, volver de improviso y ocultarse cerca de su casa pasada la medianoche. Entonces, entre las 12 y la 1 llegaría el amante, un hombre cubierto con capa larga y sombrero ancho. En ese momento don Juan tendría la ocasión de vengar su honor. El caballero temblaba de rabia y de dolor. La promesa de Blas era la oportunidad de arrancarse la duda del corazón. Al día siguiente, don Juan partió supuestamente hacia Santa María de las Parras, pero apenas salió de las afueras, se ocultó entre huizaches y esperó pacientemente que llegara la noche. Cuando la hora oscuro cayó en Saltillo, se internó en el callejón que conducía a su casa. El viento helado movía las ramas de un nogal cercano.
bajo el cual se escondió. El silencio era tan denso que el más leve crujido parecía un presagio. Poco después, un bulto apareció en la penumbra. Un hombre cubierto con capa y sombrero avanzó lentamente hasta la puerta, alzó la mano y dio 3 golpes suaves. El corazón de Don Juan estalló en furia. Saltó de su escondite, desenvainó la espada y con un solo impulso de rabia la hundió en el pecho del intruso. El desconocido cayó sin un gemido. En un instante la puerta de la casa se abrió y la esposa de Don Juan salió corriendo con el rostro desencajado. «¡Mi hijo! ¡Dios mío, mataste a mi hijo!». Don Juan alzó el velón para ver el rostro del muerto, y lo que sus ojos encontraron fue el semblante ensangrentado de su propio hijo. Dicen que esa noche Don Juan enloqueció. Corrió por las calles gritando como un animal herido, hasta que las sombras lo devoraron. Tardó meses en recuperar la razón, y cuando lo hizo confesó lo ocurrido ante un juez. La investigación arrojó un detalle aún más perturbador. Nadie conocía a Blas Cázares. Nadie lo había visto jamás en San Esteban, ni en Santiago del Saltillo. No existía registro de él. ¿Quién fue entonces ese hombre que susurró la duda y desató la tragedia? El pueblo no tardó en dar su veredicto. Había sido el diablo. El enemigo malo, envidioso de la virtud de Don Juan y de la felicidad de su hogar, se disfrazó para tenderle la trampa perfecta, una emboscada que terminó con sangre inocente derramada en el umbral de su propia casa. Desde entonces, aquel callejón fue maldito. La gente comenzó a envidiarlo. De noche, algunos juraban ver la sombra de un hombre viejo esperando en las esquinas para ofrecer confidencias venenosas. Otros aseguraban que en las madrugadas podían escucharse los 3 golpes en la puerta, seguidos de un grito desgarrador. Aquel rincón quedó marcado y con los años se ganó un nombre que aún perdura: el Callejón del Diablo. Hasta hoy, en pleno siglo XXI, la leyenda sigue viva en Saltillo. Quien camina por esas calles antiguas asegura sentir una presencia vigilante. Algunos vecinos prefieren no pasar de noche por miedo a escuchar los pasos de Blas Cázares o de ver el reflejo del hijo ensangrentado de Don Juan. Otros más escépticos dicen que no es más que un mito para espantar a los curiosos, pero lo cierto es que en la memoria colectiva, el callejón no es cualquier sitio. Es un lugar donde la envidia, la duda y el engaño se materializaron en forma de tragedia. Y quizás lo más inquietante de todo esto, el diablo no tentó con riquezas ni con placeres prohibidos. Lo hizo con algo más sencillo, más humano: la celosa sospecha de un corazón que amaba demasiado. Dicen que si alguna vez recorres esas calles antiguas de Saltillo y de pronto alguien se te acerca en medio de la penumbra, si un desconocido te ofrece pruebas de lo que tu corazón teme, no lo escuches, porque podrías estar hablando con el diablo mismo. Yo soy el narrador de historias y te deseo buenas noches. Espero que hayas disfrutado esta historia tanto como yo al contártela. Recuerda suscribirte porque cada semana liberamos 3 nuevos episodios en las principales plataformas: Spotify, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast, TikTok, iHeartRadio, Castbox y YouTube Podcast. Solo búscanos como el narrador de historias con la imagen inconfundible de nuestro narrador encapuchado. Y si tienes un relato, una experiencia o una leyenda que quieras compartir, envíala a nuestros correos paranormalyovnis@gmail.com o paranormalyovnis@hotmail.com. Queremos darle voz a tu historia y que muchos más puedan escucharla. Esto